Hola, yo soy Chiara Oliana y presento la ponencia Matices conceptuales y tipológicos para la docencia de la lengua china en las aulas universitarias. El chino se considera uno de los idiomas más difíciles del mundo según el Departamento de Estado de Estados Unidos, como podéis ver en esta pantalla, pero es indudablemente un idioma que tiene una importancia económica y geopolítica fundamental, especialmente en la actualidad. En todo el mundo, el estudio y la enseñanza de la lengua china despierta un interés evidente y creciente. Vemos algunos ejemplos de la situación española en la pantalla. Pero, aunque hay cada vez más personas que estudian chino, en España sigue habiendo una gran necesidad de materiales didácticos adaptados a los hispanohablantes y al lugar. Además, además de mejorar en la investigación científica y académica sobre la lengua china, también necesitamos avanzar sobre la didáctica de la lengua china. De hecho, aquí en esta pantalla vemos algunos títulos de materiales didácticos para aprendizaje de la lengua china escritos para hispanohablantes, pero la mayoría de los materiales que empleamos en nuestras clases son traducciones o adaptaciones, aunque sí es verdad que existen algunos otros materiales como por ejemplo material didáctico para preparación de el examen HSK o sobre léxicos o estructura gramatical. Pero aunque tengamos en consideración todos estos materiales, siguen siendo muy poco materiales adaptados a los hispanohablantes, es decir, a la docencia del chino como lengua extranjera para hispanohablantes, considerando la gran cantidad de personas que estudian chino en el mundo hispanohablante. Además de esto que acabo de comentar, no hay que olvidar otro aspecto fundamental de la docencia, que es la formación del profesorado. Aunque en los últimos años es verdad que se ha avanzado mucho en ese aspecto, especialmente si consideramos materiales para formación de profesorado en inglés o en español, o en chino. En español todavía carecemos de materiales de ese tipo. Como comentaba Saureña, se observa la necesidad entonces de enriquecer la formación del profesorado, pues esto nos permitiría ofrecer una docencia más eficiente. Bueno, uno de los puntos de salida para avanzar hacia una docencia más eficiente podría ser, por ejemplo, la realización de estudios comparativos. Aunque esto tendría que tener en consideración que en los últimos años se aboga más bien por una enseñanza de los idiomas con enfoques comunicativos o prácticos, en lo que no tendría cabida la enseñanza de lo que se investiga en ese trabajo, que es gramática. El idioma chino tiene ciertas peculiaridades que dificultarían la aplicación de enfoques comunicativos o metodología muy práctica en clase de chino como lengua extranjera. El objetivo esencial de mi investigación aquí es el que veis en pantalla, y es decir, diseñar una base teórica teniendo en consideración que nuestro objetivo principal es la formación docente y la creación de materiales didácticos, tanto para la formación docente como para la didáctica del chino, las clases de chino. Entonces, he diseñado una investigación en dos fases. Esta investigación es parte de una investigación mucho más amplia. Y la fase 1 de esta parte ha sido una revisión bibliográfica tipológica sistematizada. Es decir, he observado las diferencias tipológicas más dispares sobre los dos idiomas en cuestión, y además de haber observado los aspectos lingüísticos que el alumnado considera más complejos. Esto que veis en pantalla es un listado de esos aspectos y gracias a este listado he pasado a la fase 2 de mi trabajo, de mi investigación. En la segunda fase he creado un cuestionario específico con los aspectos gramaticales que acabamos de ver para valorar
para pedir que el profesorado valore la importancia que estos aspectos que acabo de listar tienen para el aprendizaje de la lengua china. Es decir, esto que veis en pantalla ahora es lo que le he pedido al profesorado que ha hecho esta encuesta. Quería saber si según su opinión las personas que aprenden chino deben de conocer estos conceptos de la lengua china de manera explícita. Entonces, vamos a ver cómo han contestado. Ha habido 25 participantes. Quiero también decir, antes de seguir con mi ponencia, que esta investigación se está desarrollando ahora mismo, así que puede ser que en la próxima semana pues, los resultados cambien levemente. El 52% de las personas encuestadas es profesorado universitario y por eso en el título de mi ponencia hablo de las aulas universitarias. El 68% imparte clase presencial, el resto son clase mixta, nadie imparte solamente clase online. El 52% es profesorado español, el 44% es profesorado de origen chino, el 40% lleva más de 10 años dando clase de chino y el 28% entre 5 y 10 años, el 52% tiene un doctorado, el 40% un máster y el restante porcentaje un grado y el 80% ha tenido formación específica para la didáctica, sobre la didáctica de los idiomas o en lo específico de la lengua china. Vamos ahora a ver los resultados específicos de la encuesta. El 80% del profesorado encuestado considera que el alumnado se vería beneficiado si supiera que el orden de las palabras en chino es relativamente fijo y cambiar una palabra de posición puede comportar un cambio a nivel de significado. El 88% de los encuestados considera que es esencial que el alumnado conozca el orden del nombre y de sus complementos, pero también el concepto del mismo. Es decir, en español no es tan fijo como puede ser, por ejemplo, en chino. El 68% considera que es esencial que el alumnado conozca que en chino hay 3 tipos de predicados y 2 de ellos no necesitan de un verbo para ser gramaticalmente correctos. El 72% de los encuestados considera esencial que el alumnado conozca, que sepa que el chino no tiene alfabeto, emplea caracteres chinos y estos son invariables, con todo lo que eso comporta. El 72% considera esencial que el alumnado conozca la diferencia entre los conceptos de palabra y carácter, pues palabra no corresponde exactamente a carácter. Una palabra puede tener 1, 2, 3, 4 caracteres y un carácter no necesariamente siempre es una palabra. El 76% considera esencial que el alumnado conozca la estructura y la conformación de los caracteres, incluyendo trazos, direccionalidad, radicales, etc. El 68% considera esencial que su alumnado sepa que los caracteres no necesariamente indican su pronunciación de la misma manera que hacen las letras, por ejemplo, en español. El 72% considera esencial que su alumnado sepa que el pinyin, que es una pseudotranscripción fonética, es un instrumento que empleamos, pero no es el idioma chino en sí. El 80% considera fundamental, esencial, que su alumnado no solo conozca los tonos, sino que también conozca qué son los tonos. También el 60% considera esencial que su alumnado sepa que la función gramatical no se puede deducir al ver una palabra, sino que tenemos que emplear una de estas dos estrategias, es decir, o conocemos la palabra en sí, sabemos que esa palabra puede ser un verbo, o deducimos, por ejemplo, la función gramatical de esa palabra según la posición que ocupa dentro de la frase en chino. El 76% de los encuestados considera esencial que el alumnado conozca el concepto de cambio de categoría de las palabras chinas, es decir, una palabra china sin cambios evidentes puede pasar de ser un nombre a un verbo.
El 40% considera esencial conceptos como tema, rema y tema comentario. El 52% considera esencial el orden, que su alumnado conozca que el orden de los constituyentes oracionales de una frase en chino puede ser variado. Como podéis ver aquí, estos aspectos ya el profesorado considera que son menos importantes. En la siguiente pantalla, es la última pantalla sobre la encuesta, ya vemos aquí 4 aspectos que el profesorado considera muy poco importantes. De hecho, y estos son que el hecho de que el chino oral y el chino escrito son sustancialmente diferentes, la morfología y creación de las palabras, el hecho de que el chino no tiene desinencia, conjugaciones, tiempo verbal y ocaso, y el concepto de shutzi y shutzi. Shutzi se refiere a las palabras vacías, son esas palabras que transmiten sentido gramatical, mientras que las shutzi transmiten sentido léxico, es decir, las shutzi son palabras como mesa, vaso, ordenador, etcétera, mientras shutzi son palabras que indican, pues, por ejemplo, en, etcétera. Vamos ahora a pasar a las conclusiones. Las conclusiones generales son las que aparecen ahora en pantalla. Antes de todo hay que decir que el profesorado encuestado tiene una experiencia muy larga y una formación muy completa. Según según el profesorado que ha participado en esta encuesta, la gramática sigue siendo necesaria. Además de esto, hay muchos más aspectos de la gramática que no están encuestados, pero que el profesorado recomienda que el alumno lo sepa. Así que podemos concluir que según los encuestados, la persona que ha participado en esta encuesta, la gramática en la enseñanza de la lengua china sigue siendo fundamental. Vamos ahora a ver los aspectos, unas conclusiones secundarias que son los aspectos lingüísticos más importantes según el profesorado y son los que aparecen ahora en pantalla. Y son que el chino escrito no tiene alfabeto, los diferentes conceptos de palabra y caracteres, la importancia de conocer la estructura y conformación de los caracteres, los tonos, el cambio de categoría de palabra china, el orden fijo de las palabras en chino y el orden del nombre y su complemento. Voy a terminar ahora mi ponencia hablando del futuro de esta investigación. Me gustaría desarrollar materiales para la formación del profesorado, materiales para la didáctica del chino. Sería también muy interesante reproducir este estudio para verificar la validez de de estas categorías que he visto aquí propuesta en un futuro, es decir, dentro de 10 años, 5 años, 20 años, ¿la situación sigue siendo igual? Y también para completar este estudio sería muy interesante realizar un estudio comparativo español-chino mucho más amplio. Entonces, pues mi ponencia termina aquí. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, ahora os contesto aquí abajo.